Hola amigos, comenzamos un nuevo café filosófico donde hablaremos sobre la verdad que pueden comunicarnos algunos mitos griegos. ¿Por qué en un café filosófico nos atrevemos a hablar de mitos y no de reflexiones bien argumentadas que nos lleven a la verdad? Un café filosófico busca la verdad de las cosas mediante el uso de la razón, no de la imaginación. A este respecto, debo decir que el pensamiento mítico, a pesar de estar construido por la imaginación y no por la inteligencia pura, busca dar respuestas a preguntas inquietantes del corazón humano, como el origen del hombre, el origen del mal, las consecuencias de pretender alcanzar salvación sin Dios, o el pretender llegar a Dios con las propias fuerzas humanas. Ello pues nos lleva a buscar encontrar en el mito las verdades que a la sola inteligencia le es difícil encontrar. Más aún, cayendo en la cuenta de que aunque en el mito aparece claramente la imaginación, debe reconocerse en ella cierta racionalidad, que será la que dé significado al mito. Por otro lado, antes de ver los mitos griegos y sus mensajes, veo oportuno hablar de las capacidades de la mente humana. Ya hemos hablado de algunas de ellas, a las que llamamos potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Pero junto a ellas debemos hablar también de otras capacidades mentales, como la imaginación y la creatividad. Los mitos son el resultado de la imaginación y de la creatividad, que son precedidas por la memoria y el entendimiento o inteligencia. La imaginación, trabajando conjuntamente con la creatividad, componen elementos conocidos por la inteligencia y recordados por la memoria, a fin de elaborar un mensaje en la narración o relato que dé respuesta a algún interrogante del alma humana. Me atrevo a clasificar la imaginación en 1, imaginación espejo; 2, imaginación narrativa. Imaginación espejo es la que me sirve para la simple representación mental de las cosas o seres, sean reales o irreales. Por ejemplo, imagino un héroe, ser real, e imagino un dragón, ser irreal. Solo eso, simplemente lo imagino. En segundo lugar, mencioné la imaginación narrativa, la que compone los elementos imaginados por la inteligencia, por la imaginación. La imaginación narrativa es la que compone los elementos imaginados por la imaginación espejo para contar una historia. En nuestro ejemplo, el héroe mata al dragón. Esto se da en la poesía, en la narrativa y en lo que nos atañe hoy, la creación de mitos. Es en este segundo tipo de imaginación donde se presenta la creatividad. Ahora, la composición de una historia, por ejemplo, puede comunicar verdad o ficción, según sea la intención del autor, pero puede también darse una verdad con ropaje ficcional. Es el caso de muchos mitos. Con estas consideraciones previas, pasemos ahora a la escucha de algunos mitos griegos para ver qué verdad nos comunica. Entonces, antes de hacerlo, antes de pasar a algunos mitos griegos, recordemos que el título de este café es mitos griegos y verdad. Mitos griegos y verdad, con lo cual estamos queriendo decir que los mitos griegos pueden o no pueden comunicar verdades, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? Mitos griegos y verdad. ¿Será que en los mitos griegos encontraremos verdad? ¿Será que en los mitos griegos encontraremos verdad, o más bien
encontraremos simplemente fantasía, ¿no? Y de esa manera tenemos pues que poder nosotros sacar una consecuencia, ¿no?, de esta reflexión. Yo propongo que, yo propugno que los mitos griegos, muchos de ellos, contienen verdades, ¿no? Tienen verdades. No son verdades, por ser mitos, no son verdades fruto de una elaboración intelectual, ¿no? No son verdades fruto de una elaboración intelectual, un razonamiento, una argumentación, ¿no?, sino son verdades que provienen, vamos a decir, de la interpretación de una historia. Entonces, no es, por eso le decía, la inteligencia la que entra a trabajar en el mito, buscando esencias, ¿no?, para descubrir la verdad de las cosas, para ponerles nombre a esas cosas y haber aprendido de alguna manera, pues, las cosas, ¿no?, para sí. Sino se trata más bien de que con la imaginación se crean historias que comunican mensajes que encierran verdades, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, que encierran verdades. Tenemos, por ejemplo, la caja de Pandora. En la mitología griega se menciona la caja de Pandora como un curioso regalo de los dioses. Cuenta la leyenda que tras haber robado el titán Prometeo el fuego de los dioses para regalarlo a los hombres, y el castigo que Zeus le impuso por tamaño osadía, su hermano Epimeteo recibió como regalo de los olímpicos una compañera, Pandora. Esta fue dotada con todos los encantos que los dioses podían proporcionarle. Afrodita le dio la belleza, Hermes la elocuencia, Atenea la sabiduría, Apolo la música. Cuando Pandora se presentó ante Epimeteo, lo hizo acompañada de otro regalo de Zeus, una caja cerrada que bajo ningún concepto debía ser abierta. Epimeteo, deslumbrado ante la gracia y la belleza de Pandora, ignoró la promesa hecha a su hermano Prometeo de no aceptar jamás regalo alguno de los dioses olímpicos, pues eran astutos y traicioneros. Y la aceptó como compañera, aceptando al mismo tiempo la caja que la acompañaba, que escondió en lugar seguro. Pero la curiosidad pudo con Pandora, y un día que Epimeteo dormía, le robó la llave del lugar donde escondía la caja y la abrió para espiar su contenido. Al levantar la tapa, grande fue su desilusión al encontrarla vacía, pero era porque en ese mismo momento escaparon de ella todas las desgracias y males que podían afectar al hombre y se extendieron por el mundo. Enfermedades, sufrimiento, guerras, hambre, envidia, ira. Más todavía le dio tiempo a vislumbrar en el fondo de la caja algo que aún no había escapado y corriendo la cerró. Lo que pudo conservar en el fondo de la caja fue la esperanza, que no consiguió escapar. De ese modo fue sellado el destino de todos los hombres que a partir de entonces padecieron toda suerte de males, pero incluso en medio de lo más terribles de ellos siguen conservando la esperanza. Este es un mito griego. Hay una prohibición de los dioses de abrir la caja. Hay una prohibición que es transgredida por la mujer, que roba la llave de la caja que la tenía el marido escondida y abre la caja. Y esa acción que trajo como consecuencia que permitió que, todos los males que estaban contenidos en la caja salieran de esa caja, de dicha caja, ¿no? Y esa es la razón por la cual existe el mal en el mundo, ¿no? Esa es la historia. Pero curiosamente, en el fondo, había quedado algo que no es un mal, ¿no?, pero que estaba allí, que es la esperanza. Con lo cual logró mantener consigo la esperanza, pero los males ya habían salido, ¿no? Entonces, esto trata de explicar, de alguna manera, tenemos que verlo así, ¿no?, fruto de una reflexión. ¿Qué nos quiere decir este mito? ¿Qué verdad nos quiere comunicar
este mito? ¿Realmente este mito nos sirve para comunicar alguna verdad o es simplemente para entretenernos, ¿no? Un relato más, una historia más. Y nos damos cuenta que en realidad lo que busca el mito es explicar cuál es el origen del mal en el mundo. ¿Y cuál es el origen del mal en el mundo? Según la historia, es la desobediencia a la divinidad. Ese es el origen del mal. La desobediencia a la divinidad. Entonces encontramos que este mito de la caja de Pandora nos comunica una verdad. Repito, no encontrada fruto de una reflexión concienzuda, de una argumentación lógica propio del ejercicio de la inteligencia, sino fruto de una historia hermosa que ha sido construida por la imaginación, que es otra capacidad que tiene el hombre, ¿no? La imaginación, ¿no? Bien. Entonces ya por lo pronto tenemos aquí que el título que nos dice mitos griegos y verdad queda un poquito ya aclarado en el sentido de que sí, los mitos griegos pueden comunicar una verdad, ¿no? Una verdad. Y uno diría, no, bueno, pero eso no puede ser comprobado porque es una historia, es un cuentito. Bueno, tendríamos en todo caso, si no nos convence que un mito que es fruto de la imaginación pueda comunicarnos una verdad, sobre este mismo punto podríamos nosotros hacer una reflexión con nuestra inteligencia, ¿no? Entonces ya, dejamos la imaginación, nos vamos con la inteligencia a ver cuál es el origen de los males. Vamos reflexionando, ¿no? Vamos viendo paso a paso y descubriendo al final que ciertamente el origen de los males, ¿no? Está en la desobediencia al Dios que ha creado todo cuanto existe y que le ha dado un orden, ¿no? Entonces la desobediencia a ese Dios nos trae los males, ¿no? Bueno.